Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Héctor Estrada y bienvenidos al canal de inversiones para gente normal. Y pues bueno, en este video vamos a hablar de la bolsa de valores y la gente nueva. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente nueva invirtiendo en la bolsa de valores en los últimos meses, semanas, días. ¿Y esto por qué pasó? Bueno, pues muy simple. Ya les he comentado en videos anteriores que pues estamos viviendo una pandemia, ¿verdad? Entonces la pandemia tira la economía porque se detienen todas las actividades, se cae la economía y se caen las bolsas de valores. La mexicana, la estadounidense, la asiática, la europea, todas las bolsas se caen. Aquí la que estamos viendo es la gráfica del Standard & Poor's 500, que es un índice que recopila, digamos, el valor de las acciones de 500 empresas y las resume en esta gráfica y en este valor. En esta gráfica, cada barrita o cada vela que se llaman significa un día de operaciones en la bolsa. Entonces, aquí se puede ver que desde febrero empezó una caída muy pronunciada a finales de febrero, por ahí del 20 más o menos. Empezó a caer, a caer, a caer y a caer hasta caer casi un 36% en un mes, lo cual pues fue muchísimo, y obviamente esto causó revuelo y las noticias volaron por aquí y por allá. Ya no, únicamente no estaba la noticia en sitios especializados de finanzas o de bolsa, de trading. No, ya la noticia de que las bolsas estaban cayendo por todos lados llegaron a los noticieros de las 3 de la tarde o de las 8 de la mañana en canales de televisión abierta y en todos los periódicos y tal. Entonces, mucha gente normal como tú y como yo, pues se enteraron de que la bolsa estaba cayendo y que la bolsa seguía cayendo y que la bolsa estaba en el piso ya. Y entonces la gente pensó, oye, si ya bajó tanto, ahora el único camino es hacia arriba, ¿no? Ya no puede bajar más. Lo cual no es necesariamente cierto, pero en este caso sí sucedió. Empezó a subir y a subir y a subir. ¿Por qué? Por dos cosas, bueno, por muchas cosas, pero principalmente por el gobierno, que empezó a inyectar dinero a las empresas y a las acciones y todo eso, y a la gente, que empezó a comprar acciones. Entonces empezó a subir. En este punto tenemos que recordar que los precios de las acciones de las empresas son únicamente basados en la oferta y la demanda. Es decir, si mucha gente compra acciones de una empresa, el valor de las acciones de esa empresa va a subir. Y si mucha gente quiere vender las acciones de esa empresa, el valor de la empresa va a bajar por oferta y demanda. Esto independientemente de si la empresa le está yendo bien o le está yendo mal. Ajá. Está ciertamente ligado en algún punto, porque si a la empresa le va bien, mucha gente quiere comprar las acciones y por eso sube de precio. Pero digamos que no es exactamente lo mismo. Ajá. Entonces, a pesar de que las empresas, muchas quebraron, muchas no estaban produciendo nada, muchas no estaban vendiendo nada, y con los gastos de rentas, sueldos y todo eso que pagar, pues realmente las empresas le estaban pasando muy mal, y sin embargo el valor de las acciones seguía subiendo porque la gente las seguía comprando. ¿Por qué? Por un fenómeno que se llama FOMO, Fear of Missing Out, o traducido al español más o menos significa miedo a perderse de algo. Entonces la gente sentía que se estaba perdiendo de una gran oportunidad de inversión, y entonces dijeron, no, tenemos que comprar acciones, tenemos que meternos a la bolsa, vamos a pedir dinero para invertir y vamos a meter los ahorros de toda nuestra vida a la bolsa porque no nos podemos perder esta oportunidad porque la bolsa ya bajó demasiado y lo único que puede es subir tranquilos. Digo, a lo mejor no pasó tal cual como les estoy diciendo, pero se dan una idea de por qué la gente empezó a invertir mucho en bolsa y por qué, en consecuencia, la bolsa empezó a subir de una manera muy rápida. Y pues bueno, todo era risa y diversión, jajaja, jojojo, coser y cantar, hasta que llegó una nueva caída en la bolsa. Ajá. Aquí nuevamente en la gráfica del S&P 500 podemos ver que a principios de septiembre la bolsa cayó
en 5 días un 8%. Y tú me podrás decir, oye Héctor, pero 8% en 5 días no es tanto, no pasa nada, no hay por qué alarmarnos. Pues no, pero recordemos que el S&P 500 es un índice que recopila 500 empresas, es decir, te da una idea general de cómo le está yendo a la bolsa en Estados Unidos y en el mundo en general. Pero ¿qué pasó? Que mucha gente empezó a invertir específicamente en una empresa cuyas acciones se pusieron muy de moda porque subían mucho y se hablaba de ellas igual en los noticieros y todo. Entonces la gente empezó a comprar muchas acciones de esta empresa llamada Tesla. Entonces, como los coches eléctricos son el futuro y la gente empezó a invertir y a invertir, pues entonces el precio empezó a subir y a subir y a subir. Comenzó incluso a subir más cuando el 12 de agosto, más o menos por ahí, anunciaron un split en las acciones. No es necesario que sepas qué es el split, pero te voy a explicar un poco. El split de una acción, en específico en la de Tesla, significa que iban a dividir las acciones entre 4. Es decir, que si valían $2,000, ahora iban a valer $500. Aunque en conjunto, pues siguieran valiendo lo mismo. Esto con la finalidad de que se pudieran comprar y vender más fácilmente, y pues bueno, que si una persona quería comprar una acción de Tesla, pero no le alcanzaba porque las acciones valían $2,000, pues bueno, ahora que ya valían 500 ya era más fácil comprar. Entonces, ese simple hecho comenzó a hacer que las acciones subieran todavía más. Y luego se dio el anuncio, bueno, más bien se dio el split en este punto, en este día, en esta barrita verde muy grande, en esta vela. Y pues bueno, ya vieron el tamaño de esta barrita verde, ¿no? Esto significa, por oferta y demanda, que la gente estaba comprando muchas acciones de Tesla. Entonces la gente compró y compró y compró y compró acciones y de repente al día siguiente, pácatelas. Una barrita roja, 2 barritas rojas y de ahí caída y caída y caída hasta llegar a un 34% de caída en 5 días. Imagínense lo que debió haber sido comprar aquí y en 5 días estar en este punto. Obviamente la gente entró en pánico y hay que vender, ya no puedo perder más dinero, los ahorros de mi vida, este sistema capitalista que el mercado está amañado para que los ricos se hagan más ricos con mi dinero porque soy pobre y que no sé qué. Y vamos a quemar el Capitolio y no. O sea, relájense, no entren en pánico, vamos a ver qué hacer. Bueno, la bolsa cayó un poquito o un mucho, dependiendo en dónde hayas invertido, y todo parece indicar que va a seguir bajando, ¿o no? Para arriba es muy difícil que vaya, así que hay que tomar ciertas medidas. La primera medida es identificar tu perfil de inversionista. Esto es muy sencillo, pero muy importante. Existen, a grandes rasgos, 3 perfiles. Obviamente hay puntos medios entre estos y pues hay puntos de hecho más extremos. Pero vamos a ver los básicos para que puedas observar y tener una idea de cuál es tu perfil de inversionista. El primero es el conservador. El conservador no le gusta el riesgo, así que tolera poco riesgo y busca inversiones muy seguras. A lo mejor no le van a dar mucho rendimiento, pero él quiere sentirse seguro invirtiendo su dinero. Entonces, pues invierte en bonos del gobierno, en CETES, en pagares bancarios, instituciones que es muy difícil que caigan como un banco o como un país. Entonces, se van a inversiones muy seguras para no perder dinero, aunque pues tampoco ganen mucho. Esto puede deberse a que así es la personalidad de la persona, o también puede deberse a que la persona, a pesar de que tenga una actitud más aventada, más arriesgada, pues ya sea una persona mayor, por ahí de los 50, 55,
que ya su retiro esté cerca, que ya no va a poder trabajar. Entonces, pues no puede arriesgar su dinero, porque si lo pierde no va a tener tiempo suficiente para recuperarse y pues bueno, podría perder los ahorros de su vida, ¿no? Entonces, las personas generalmente mayores tienden a ser conservadoras, lo cual pues está bien, precisamente por eso, porque no se pueden arriesgar mucho. Y luego viene el moderado. El moderado le gusta más rendimiento, por lo tanto tiene que soportar más riesgo. Recordemos que entre mayor riesgo, mayor rendimiento. Entonces a lo mejor ya no invierte en instituciones tan sólidas y tan seguras. Se puede ir más como por un fondo de inversión, ¿no? Que estamos de acuerdo que ha habido fondos de inversión fraudulentos, ¿no? Que de repente se van con tu dinero. Entonces tienen que como que investigar que sea un fondo confiable, que lleve muchos años, que tenga buenos rendimientos. Y eso pues implica, queriendo que no, un poco más de riesgo, pero también un poco más de rendimiento. Le gustan también, por ejemplo, instrumentos como los bienes raíces, ¿no? Si quiere comprar una casa para rentarla, ¿no? Entonces, pues eso también no te da mucho rendimiento, pero el riesgo es moderado porque pues es difícil que algo le pase a tu casa, ¿no? No, difícilmente te la van a robar, muy difícilmente va a desaparecer, digo, a menos de que venga como una catástrofe así natural, entonces podría pasar algo, pero pues es difícil. Entonces el riesgo es moderado y el rendimiento pues es moderado también, ¿no? Ese es, digamos, el perfil de en medio. Y luego viene el arriesgado. El arriesgado generalmente son personas más jóvenes o personas más informadas, personas que se dedican más activamente a sus inversiones. El arriesgado puede invertir en bolsa, por ejemplo, en acciones de empresas unitarias. Por ejemplo, el moderado podría invertir en bolsa, pero en ETFs. Los ETFs que sigan al mercado, ¿no? Por ejemplo, el S&P 500, el Nasdaq, el Dow Jones. ¿Qué significa? Que pues se diversifican mucho y no es difícil que pierdan dinero, en especial si su horizonte de inversión es a muchos años. Ajá. Pero el arriesgado no, el arriesgado va por empresas solas, ¿no? Compra acciones a lo mejor de Facebook, o de Amazon, o de Ford. Ajá. Acciones de empresas unitarias. Esto conlleva mayor riesgo, aunque también le da la oportunidad de tener un mayor rendimiento que el conservador o que el moderado. Ajá. También alguien muy arriesgado podría invertir directamente ya en las startups, hacerse socio, tomando en cuenta que las startups generalmente no llegan ni a los 5 años. No superan los 5 años porque quiebran por alguna causa, alguna situación, lo que sea. Muchas de las empresas nuevas que están saliendo van a quebrar en menos de 5 años. Y aún así, sabiendo eso, el arriesgado invierte ahí porque sabe que la empresa que salga bien, la empresa que salga adelante, que pueda llevar muchos años en el mercado, va a duplicar o a triplicar su inversión y entonces eso va a compensar el riesgo que llevó con el resto de las otras empresas nuevas. Entonces el arriesgado es así, tiene que informarse más, tiene que estar más al pendiente. Ajá, porque podríamos decir, a lo mejor el conservador compra un bono de gobierno a 30 años y pues se olvida de su dinero 30 años y de repente ya nada más pues lo cobra dentro de 30 años y no sé, a lo mejor en esos 30 años 2 o 3 veces vio cómo iba su inversión, ¿no? El moderado, pues en el caso de las rentas, pues tiene que ir cada mes a cobrar la renta, a ver que el inquilino esté contento, que no estén destruyendo su casa, etcétera. Pero el arriesgado, mínimo una vez a la semana, tiene que estar viendo sus inversiones para ver cómo van y poder tomar acciones. Ajá. Incluso ahora ya hay gente que está pegada a un monitor casi todo el día. Pues eso es un perfil muy arriesgado que obviamente les da mayor rendimiento. Entonces, observa, piensa con cuál perfil te identificas más. Y con base en eso ya vamos tomando decisiones. El segundo punto que hay que hacer es analizar tu situación. Para esto vamos a responder algunas preguntas. La primera de ellas es si necesitas el dinero.
Ajá. Si tu respuesta es no, espérame ahí, porque ahorita vamos a ver tu situación. Mientras tanto, si tu respuesta es no necesitas el dinero, no, si tu respuesta es sí necesitas el dinero, tienes que preguntarte cuándo lo necesitas. Si lo necesitas ya de ya, para llegar a fin de mes, para comer, para pagar colegiatura, para hacer cualquier cosa que sea más importante que estarle jugando al inversionista, vende. Ese es mi consejo. Vende, acepta la pérdida, vende ya. Si necesitas el dinero, ni modo. Lo necesitas y punto. No puedes estar ahí arriesgando más. Ajá. Vende, recupera lo que hayas perdido y utiliza el dinero como necesites. Ajá. Si lo necesitas, no sé, a lo mejor dentro de 5 años, que tu hija cumpla 15 y para hacerle su fiesta, o dentro de 4 años que entre a la universidad, vas a necesitar ese dinero, ok, entonces relájate y vamos a seguir respondiendo preguntas. Y la siguiente pregunta es, ¿tienes pérdidas o tienes ganancias? Si tienes pérdidas, pues depende de lo que hayas respondido de cuándo necesitas el dinero. Ajá. Si tienes muchas pérdidas, pues lo más probable es que lo que más te convenga sea esperarte, siempre y cuando no necesites el dinero inmediatamente, pues espérate, podrías esperar algún repunte sin caer en pánico en algunos meses para no perder tanto o para intentar ganar algo. Ajá. Si tus pérdidas no son muchas o si tienes ya ganancias, si entraste temprano, tuviste suerte, lo que sea, y tienes alguna ganancia aún con los bajones que ha estado dando la bolsa en los últimos días, vende. Mi consejo es que vendas. ¿Y por qué? Eso lo vamos a ver más adelante en este mismo video, pero ese sería mi consejo. Relájate un poco, vende y hazte bolita en lo que pasa todo, ¿no? La siguiente pregunta es si cometiste un error grave. Un error grave como qué? Como pedir dinero para invertir, cosa que nunca debemos hacer, pero si ya lo hiciste, ni modo. Vende, recupera lo más que puedas y paga tus deudas. Ajá. O si invertiste en una empresa que ahora va a tronar, que va a desaparecer, que se va a declarar en bancarrota, ni modo. Vende, acepta la pérdida, acepta el error, aprende de él y trata de solucionar, digamos, el problema inmediato. Ya después, con tiempo, estudiando y viendo poco a poco, pues podríamos volver a entrar a invertir, pero pues ahora sí que levantándose, gateando, caminando, trotando, corriendo y no intentando volar luego como pasó con muchos ahora en esta temporada, ¿no? Entonces, ya que respondiste a estas preguntas, tienes que ir al tercer punto, que es buscar noticias relevantes. Es muy sencillo, por ejemplo, si tú ya inviertes en GBM todos los días, de lunes a viernes, te manda un correo con las noticias más relevantes, las noticias nacionales, las noticias internacionales y las noticias corporativas. Uh-huh. Puedes decidir o buscar en alguna que creas que va a afectar a tus inversiones y pues ya investigas más, buscas en Google y tratas de analizar, de entender bien de qué se trata la noticia. Y si no, pues puedes buscar información en El Financiero, en El Economista o en la sección de finanzas de tu periódico favorito. Trata siempre de estar informado en temas de finanzas para que te puedas dar una idea del panorama mundial que se está viviendo actualmente y puedas tomar decisiones con base en ello. En esta ocasión vamos a analizar 3 noticias. La primera de ellas pues son las elecciones de Estados Unidos. Estuve oyendo las noticias y dicen que las encuestas van muy parejas, se han ido cerrando las encuestas, entonces ya no estamos tan seguros de que Trump vaya a perder, técnicamente están en un empate, por eso del rango de error, del margen de error que tienen las encuestas.
se puede considerar un empate. Entonces, si yo no sé quién va a ganar, si tú no sabes quién va a ganar, si nadie sabe quién va a ganar en las elecciones de Estados Unidos que van a ser en noviembre, pues entonces hay incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar. Entonces la incertidumbre no le gusta a los mercados de valores, no le gusta a la bolsa. Entonces no va a ser alcista la bolsa en un tiempo, por lo menos de aquí a las elecciones de Estados Unidos. Y no, como no sabemos qué va a pasar, los inversionistas se van a mantener ahora sí que muy conservadores. Entonces no va a haber como grandes movimientos alcistas en la bolsa por las elecciones. Y otra razón por la que no creo que la bolsa se vaya a comportar bien en estas semanas es porque en Europa están surgiendo muchos rebrotes de COVID-19. Esto significa que muy probablemente la economía se vaya a detener otra vez en algunos países, en algunas ciudades, de ciertas formas. Esto no le gusta tampoco a la bolsa, no le gusta a las empresas, no le gusta al gobierno, no le gusta a los inversionistas. No es bueno para nadie. Seguimos en una pandemia, entonces hay que tomar conciencia y tomar decisiones con respecto a eso, porque, pues bueno, esto nos genera todavía más incertidumbre, y ya sabemos lo que pasa en bolsa cuando hay incertidumbre. Por otro lado, la inflación en Estados Unidos está aumentando. Por si no lo sabes, la forma en la que Estados Unidos, comillas, comillas, combate una crisis económica es imprimiendo más billetes, más dinero. Eso diluye el valor del dinero. Entonces lo que pasa es que las empresas que tienen dinero en caja, en sus cuentas de banco, pues el dinero de las empresas vale menos, el dinero va perdiendo su valor con respecto al oro, entonces el oro aumenta su valor con respecto al dinero. Entonces también lo que pasa mucho es que los grandes inversionistas sacan su dinero de las acciones de la bolsa y lo meten a oro. ¿Por qué? Porque el oro, como es un material con valor intrínseco, es un instrumento de inversión que tiene la característica de ser un refugio ante la adversidad y ante la incertidumbre. Entonces, por esa razón y por la inflación, es que yo creo que el oro va a seguir subiendo como ha venido subiendo desde semanas atrás, o de meses atrás, de hecho. Entonces, lo que yo haría sería seguir el ejemplo de los grandes inversionistas, vender las acciones, vender, no sé, lo que tenga en ETFs y todo eso, y refugiarme en el oro un rato en lo que se calman las aguas y ya podemos ver a dónde metemos nuestro dinero. Si tú tuviste algunas ganancias o pocas pérdidas, lo que podrías hacer es vender, hacerte bolita, esconderte detrás del oro y esperar a que todo pase. Si tú necesitas el dinero ya, si tú cometiste un error muy grave como pedir dinero para invertir, si no soportas el estar perdiendo dinero, pues entonces vende y recupera lo más que puedas. Si tu perfil de inversión es un poco más arriesgado o si tu horizonte de inversión es más largo, muy sencillo, deja ahí tu lana o métela un poco a algún instrumento de refugio como el oro y ya después vemos qué hacemos con ese dinero. ¿Ok? Número 1, identifica tu perfil de inversionista. Número 2, analiza tu situación. Y número 3, busca noticias relevantes. Y bueno, muchas gracias por ver el video y por visitar el canal de Inversiones para Gente Normal. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete porque voy a estar subiendo más videos. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Se cae la economía y se caen las bolsas de valores. La mexicana, la estadounidense, la asiática, la europea, todas las bolsas se caen. Aquí la que estamos viendo es la gráfica del Standard & Poor's 500, que es un índice
que recopila, digamos, el valor de las acciones de 500 empresas y las resume en esta gráfica y en este valor. En esta gráfica, cada barrita o cada vela que se llaman significa un día de operaciones en la bolsa. Entonces, aquí se puede ver que desde febrero empezó una caída muy pronunciada a finales de febrero, por ahí del 20 más o menos. Empezó a caer, a caer, a caer y a caer hasta caer casi un 36% en un mes. Lo cual pues fue muchísimo y obviamente esto causó revuelo y las noticias volaron por aquí y por allá. Ya no, únicamente no estaba la noticia en sitios especializados de finanzas o de bolsa, de trading. No, ya la noticia de que las bolsas estaban cayendo por todos lados llegaron a los noticieros de las 3 de la tarde o de las 8 de la mañana en canales de televisión abierta y en todos los periódicos y tal. Entonces, mucha gente normal como tú y como yo, pues se enteraron de que la bolsa estaba cayendo y que la bolsa seguía cayendo y que la bolsa estaba en el piso ya. Y entonces la gente pensó, oye, si ya bajó tanto, ahora el único camino es hacia arriba, ¿no? Ya no puede bajar más. Lo cual no es necesariamente cierto, pero en este caso sí sucedió. Empezó a subir y a subir y a subir. ¿Por qué? Por dos cosas, bueno, por muchas cosas, pero principalmente por el gobierno, que empezó a inyectar dinero a las empresas y a las acciones y todo eso, y a la gente, que empezó a comprar acciones. Entonces empezó a subir. En este punto tenemos que recordar que los precios de las acciones de las empresas son únicamente basados en la oferta y la demanda. Es decir, si mucha gente compra acciones de una empresa, el valor de las acciones de esa empresa va a subir. Y si mucha gente quiere vender las acciones de esa empresa, el valor de la empresa va a bajar por oferta y demanda. Esto independientemente de si la empresa le está yendo bien o le está yendo mal. Ajá. Está ciertamente ligado en algún punto, porque si a la empresa le va bien, mucha gente quiere comprar las acciones y por eso sube de precio. Pero digamos que no es exactamente lo mismo. Ajá. Entonces, a pesar de que las empresas, muchas quebraron, muchas no estaban produciendo nada, muchas no estaban vendiendo nada, y con los gastos de rentas, sueldos y todo eso que pagar, pues realmente las empresas le estaban pasando muy mal y, sin embargo, el valor de las acciones seguía subiendo, porque la gente las seguía comprando. ¿Por qué? Por un fenómeno que se llama FOMO, Fear of Missing Out, o traducido al español más o menos, significa miedo a perderse de algo. Entonces, la gente sentía que se estaba perdiendo de una gran oportunidad de inversión y entonces dijeron, no, tenemos que comprar acciones, tenemos que meternos a la bolsa, vamos a pedir dinero para invertir y vamos a meter los ahorros de toda nuestra vida a la bolsa porque no nos podemos perder esta oportunidad porque la bolsa ya bajó demasiado y lo único que puede es subir y tranquilos. Digo, a lo mejor no pasó tal cual como les estoy diciendo, pero se dan una idea de por qué la gente empezó a invertir mucho en bolsa y por qué, en consecuencia, la bolsa empezó a subir de una manera muy rápida. Y pues bueno, todo era risa y diversión, jajaja, jojojo, coser y cantar, hasta que llegó una nueva caída en la bolsa. Ajá. Aquí nuevamente en la gráfica del S&P 500 podemos ver que a principios de septiembre la bolsa cayó en 5 días un 8%. Y tú me podrás decir, oye Héctor, pero 8% en 5 días no es tanto, no pasa nada, no hay por qué alarmarnos. Pues no, pero recordemos que el S&P 500 es un índice que recopila 500 empresas, es decir, te da una idea general de cómo le está yendo a la bolsa en Estados Unidos y en el mundo en general. Pero ¿qué pasó? Que mucha gente empezó a invertir específicamente en una empresa cuyas acciones se pusieron muy de moda porque subían mucho y se hablaba de ellas igual en los noticieros y todo. Entonces la gente empezó a comprar muchas acciones de esta empresa llamada Tesla. Entonces, como los coches eléctricos son el futuro y la gente empezó a invertir y a invertir, pues entonces el precio empezó a subir y a subir y a subir. Comenzó incluso a subir más
cuando el 12 de agosto, más o menos por ahí, anunciaron eh, un split en las acciones. No es necesario que sepas qué es el split, pero te voy a explicar un poco. El split de una acción, en específico en la de Tesla, significa que iban a dividir las acciones entre 4. Es decir, que si valían $2,000, ahora iban a valer $500. Aunque en conjunto, pues siguieran valiendo lo mismo. Esto con la finalidad de que se pudieran comprar y vender más fácilmente, y pues bueno, que si una persona quería comprar una acción de Tesla, pero no le alcanzaba porque las acciones valían $2,000, pues bueno, ahora que ya valían 500 ya era más fácil comprar. Entonces, ese simple hecho comenzó a hacer que las acciones subieran todavía más. Y luego se dio el anuncio, bueno, más bien se dio el split en este punto, en este día, en esta barrita verde muy grande, en esta vela. Y pues bueno, ya vieron el tamaño de esta barrita verde, ¿no? Esto significa, por oferta y demanda, que la gente estaba comprando muchas acciones de Tesla. Entonces la gente compró y compró y compró y compró acciones y de repente al día siguiente, pácatelas. Una barrita roja, 2 barritas rojas y de ahí caída y caída y caída hasta llegar a un 34% de caída en 5 días. Imagínense lo que debió haber sido comprar aquí y en 5 días estar en este punto. Obviamente la gente entró en pánico y hay que vender, ya no puedo perder más dinero, los ahorros de mi vida, este sistema capitalista que el mercado está amañado para que los ricos se hagan más ricos con mi dinero porque soy pobre y que no sé qué. Y vamos a quemar el Capitolio y no. O sea, relájense, no entren en pánico, vamos a ver qué hacer. La bolsa cayó un poquito o un mucho dependiendo en dónde hayas invertido y todo parece indicar que va a seguir bajando o no. Para arriba es muy difícil que vaya, así que hay que tomar ciertas medidas. La primera medida es identificar tu perfil de inversionista. Esto es muy sencillo, pero muy importante. Existen, a grandes rasgos, 3 perfiles. Obviamente hay puntos medios entre estos y pues hay puntos de hecho más extremos. Pero vamos a ver los básicos para que puedas observar y tener una idea de cuál es tu perfil de inversionista. El primero es el conservador. El conservador no le gusta el riesgo, así que tolera poco riesgo y busca inversiones muy seguras. A lo mejor no le van a dar mucho rendimiento, pero él quiere sentirse seguro invirtiendo su dinero. Entonces, pues invierte en bonos del gobierno, en CETES, en pagares bancarios, instituciones que es muy difícil que caigan como un banco o como un país. Entonces, se van a inversiones muy seguras para no perder dinero, aunque pues tampoco ganen mucho. Esto puede deberse a que así es la personalidad de la persona, o también puede deberse a que la persona, a pesar de que tenga una actitud más aventada, más arriesgada, pues ya sea una persona mayor, por ahí de los 50, 55, que ya su retiro esté cerca, que ya no va a poder trabajar. Entonces, pues no puede arriesgar su dinero, porque si lo pierde no va a tener tiempo suficiente para recuperarse y pues bueno, podría perder los ahorros de su vida, ¿no? Entonces, las personas generalmente mayores tienden a ser conservadoras, lo cual pues está bien precisamente por eso, porque no se pueden arriesgar mucho. Y luego viene el moderado. El moderado le gusta más rendimiento, por lo tanto tiene que soportar más riesgo. Recordemos que entre mayor riesgo, mayor rendimiento. Entonces a lo mejor ya no invierte en instituciones tan sólidas y tan seguras. Se puede ir más como por un fondo de inversión, ¿no? Que estamos de acuerdo que ha habido fondos de inversión fraudulentos, ¿no? Que de repente se van con tu dinero. Entonces tienen que como que investigar que sea un fondo confiable, que lleve muchos años, que tenga buenos rendimientos. Y eso pues implica, queriendo que no un poco más de riesgo, pero también un poco más de rendimiento. Le gustan también, por ejemplo, instrumentos como los bienes raíces, ¿no? Se quiere comprar una casa para rentarla, ¿no? Entonces,
pues eso también no te da mucho rendimiento, pero el riesgo es moderado porque pues es difícil que algo le pase a tu casa, ¿no? No, difícilmente te la van a robar, muy difícilmente va a desaparecer, digo, a menos de que venga como una catástrofe así natural, entonces podría pasar algo, pero pues es difícil. Entonces el riesgo es moderado y el rendimiento pues es moderado también, ¿no? Ese es, digamos, el perfil de en medio. Y luego viene el arriesgado. El arriesgado generalmente son personas más jóvenes o personas más informadas, personas que se dedican más activamente a sus inversiones. El arriesgado puede invertir en bolsa, por ejemplo, en acciones de empresas unitarias. Por ejemplo, el moderado podría invertir en bolsa, pero en ETFs. Los ETFs que sigan al mercado, ¿no? Por ejemplo, el S&P 500, el Nasdaq, el Dow Jones, que significa que pues se diversifican mucho y no es difícil que pierdan dinero, en especial si su horizonte de inversión es a muchos años. Ajá. Pero el arriesgado no, el arriesgado va por empresas solas, ¿no? Compra acciones a lo mejor de Facebook, o de Amazon, o de Ford. Ajá. Acciones de empresas unitarias. Esto conlleva mayor riesgo, aunque también le da la oportunidad de tener un mayor rendimiento que el conservador o que el moderado. Ajá. También alguien muy arriesgado podría invertir directamente ya en las startups, hacerse socio, tomando en cuenta que las startups generalmente no llegan ni a los 5 años. No superan los 5 años porque quiebran por alguna causa, alguna situación, lo que sea. Muchas de las empresas nuevas que están saliendo van a quebrar en menos de 5 años. Y aún así, sabiendo eso, el arriesgado invierte ahí porque sabe que la empresa que salga bien, la empresa que salga adelante, que pueda llevar muchos años en el mercado, va a duplicar o a triplicar su inversión. Y entonces eso va a compensar el riesgo que llevó con el resto de las otras empresas nuevas. Entonces, el arriesgado es así, tiene que informarse más, tiene que estar más al pendiente. Ajá, porque podríamos decir, a lo mejor el conservador compra un bono de gobierno a 30 años y pues se olvida de su dinero 30 años y de repente ya nada más pues lo cobra dentro de 30 años y no sé, a lo mejor en esos 30 años 2 o 3 veces vio cómo iba su inversión, ¿no? El moderado, pues en el caso de las rentas, pues tiene que ir cada mes a cobrar la renta, a ver que el inquilino esté contento, que no estén destruyendo su casa, etcétera. Pero el arriesgado, mínimo una vez a la semana, tiene que estar viendo sus inversiones para ver cómo van y poder tomar acciones. Ajá. Incluso ahora ya hay gente que está pegada a un monitor casi todo el día. Pues ese es un perfil muy arriesgado que obviamente les da mayor rendimiento. Entonces, observa, piensa con cuál perfil te identificas más. Y con base en eso ya vamos tomando decisiones. El segundo punto que hay que hacer es analizar tu situación. Para esto vamos a responder algunas preguntas. La primera de ellas es si necesitas el dinero. Si tu respuesta es no, espérame ahí porque ahorita vamos a ver tu situación. Mientras tanto, si tu respuesta es no necesitas el dinero, no, si tu respuesta es sí necesitas el dinero, tienes que preguntarte cuándo lo necesitas. Si lo necesitas ya de ya, para llegar a fin de mes, para comer, para pagar colegiatura, para hacer cualquier cosa que sea más importante que estarle jugando al inversionista, vende. Ese es mi consejo. Vende, acepta la pérdida, vende ya. Si necesitas el dinero, ni modo. Lo necesitas y punto. No puedes estar ahí arriesgando más. Ajá. Vende, recupera lo que hayas perdido y utiliza el dinero como necesites. Ajá. Si lo necesitas, no sé, a lo mejor dentro de 5 años, que tu hija cumpla 15 y para hacerle su fiesta, o dentro de 4 años que entre a la universidad, vas a necesitar ese dinero, ok, entonces relájate y vamos a seguir respondiendo preguntas. Y la siguiente pregunta es, ¿tienes pérdidas o tienes ganancias? Si tienes pérdidas, depende de lo que hayas respondido de cuándo necesitas el dinero. Ajá.
Si tienes muchas pérdidas, pues lo más probable es que lo que más te convenga sea esperarte, siempre y cuando no necesites el dinero inmediatamente, pues espérate, podrías esperar algún repunte sin caer en pánico en algunos meses para no perder tanto o para intentar ganar algo. Ajá. Si tus pérdidas no son muchas o si tienes ya ganancias, si entraste temprano, tuviste suerte, lo que sea, y tienes alguna ganancia aún con los bajones que ha estado dando la bolsa en los últimos días, vende. Mi consejo es que vendas. ¿Y por qué? Eso lo vamos a ver más adelante en este mismo video, pero ese sería mi consejo. Relájate un poco, vende y hazte bolita en lo que pasa todo, ¿no? La siguiente pregunta es si cometiste un error grave. Un error grave como qué? Como pedir dinero para invertir, cosa que nunca debemos hacer, pero si ya lo hiciste, ni modo. Vende, recupera lo más que puedas y paga tus deudas. Ajá. O si invertiste en una empresa que ahora va a tronar, que va a desaparecer, que se va a declarar en bancarrota, ni modo. Vende, acepta la pérdida, acepta el error, aprende de él y trata de solucionar, digamos, el problema inmediato. Ya después, con tiempo, estudiando y viendo poco a poco, pues podríamos volver a entrar a invertir, pero pues ahora sí que levantándose, gateando, caminando, trotando, corriendo y no intentando volar luego como pasó con muchos ahora en esta temporada, ¿no? Entonces, ya que respondiste a estas preguntas, tienes que ir al tercer punto, que es buscar noticias relevantes. Es muy sencillo, por ejemplo, si tú ya inviertes en GBM todos los días, de lunes a viernes, te manda un correo con las noticias más relevantes, las noticias nacionales, las noticias internacionales y las noticias corporativas. Puedes decidir o buscar en alguna que creas que va a afectar a tus inversiones y pues ya investigas más, buscas en Google y tratas de analizar, de entender bien de qué se trata la noticia. Y si no, pues puedes buscar información en El Financiero, en El Economista o en la sección de finanzas de tu periódico favorito. Trata siempre de estar informado en temas de finanzas para que te puedas dar una idea del panorama mundial que se está viviendo actualmente y puedas tomar decisiones con base en ello. En esta ocasión vamos a analizar 3 noticias. La primera de ellas, pues, son las elecciones de Estados Unidos. Estuve oyendo las noticias y dicen que las encuestas van muy parejas, se han ido cerrando las encuestas, entonces ya no estamos tan seguros de que Trump vaya a perder, técnicamente están en un empate, por eso del rango de error, del margen de error que tienen las encuestas, se puede considerar un empate. Entonces, si yo no sé quién va a ganar, si tú no sabes quién va a ganar, si nadie sabe quién va a ganar en las elecciones de Estados Unidos que van a ser en noviembre, pues entonces hay incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar. Entonces la incertidumbre no le gusta a los mercados de valores, no le gusta a la bolsa. Entonces no va a ser alcista la bolsa en un tiempo, por lo menos de aquí a las elecciones de Estados Unidos. Y como no sabemos qué va a pasar, los inversionistas se van a mantener ahora sí que muy conservadores. Entonces no va a haber como grandes movimientos alcistas en la bolsa por las elecciones. Y otra razón por la que no creo que la bolsa se vaya a comportar bien en estas semanas es porque en Europa están surgiendo muchos rebrotes de COVID-19. Esto significa que muy probablemente la economía se vaya a detener otra vez en algunos países, en algunas ciudades, de ciertas formas. Esto no le gusta tampoco a la bolsa, no le gusta a las empresas, no le gusta al gobierno, no le gusta a los inversionistas. No es bueno para nadie. Seguimos en una pandemia, entonces hay que tomar conciencia y tomar decisiones con respecto a eso, porque, pues bueno, esto nos genera todavía más incertidumbre, y ya sabemos lo que pasa en bolsa cuando hay incertidumbre. Por otro lado, la inflación en Estados Unidos está aumentando. Por si no lo sabes, la forma en la que Estados Unidos, comillas, comillas, combate una crisis económica
es imprimiendo más billetes, más dinero. Eso diluye el valor del dinero. Entonces lo que pasa, las empresas que tienen dinero en caja, en sus cuentas de banco, pues el dinero de las empresas vale menos, el dinero va perdiendo su valor con respecto al oro, entonces el oro aumenta su valor con respecto al dinero. Entonces también lo que pasa mucho es que los grandes inversionistas sacan su dinero de las acciones de la bolsa y lo meten a oro. ¿Por qué? Porque el oro, como es un material con valor intrínseco, es un instrumento de inversión que tiene la característica de ser un refugio ante la adversidad y ante la incertidumbre. Entonces, por esa razón y por la inflación, es que yo creo que el oro va a seguir subiendo como ha venido subiendo desde semanas atrás, o de meses atrás, de hecho. Entonces, lo que yo haría sería seguir el ejemplo de los grandes inversionistas, vender las acciones, vender, no sé, lo que tenga en ETFs y todo eso, y refugiarme en el oro un rato en lo que se calman las aguas y ya podemos ver a dónde metemos nuestro dinero. Si tú tuviste algunas ganancias o pocas pérdidas, lo que podrías hacer es vender, hacerte bolita, esconderte detrás del oro y esperar a que todo pase. Si tú necesitas el dinero ya, si tú cometiste un error muy grave como pedir dinero para invertir, si no soportas el estar perdiendo dinero, pues entonces vende y recupera lo más que puedas. Si tu perfil de inversión es un poco más arriesgado o si tu horizonte de inversión es más largo, muy sencillo, deja ahí tu lana o métela un poco a algún instrumento de refugio como el oro y ya después vemos qué hacemos con ese dinero. ¿Ok? Número 1, identifica tu perfil de inversionista. Número 2, analiza tu situación. Y número 3, busca noticias relevantes. Y bueno, muchas gracias por ver el video y por visitar el canal de Inversiones para Gente Normal. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete porque voy a estar subiendo más videos. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana.